Seguimos con nuestro escenario de este jueves 1 de febrero, inaugurando el mes desde este primer plató de Alacantí Televisión, con algunos temas que nos quedan por delante y que queríamos abordar. Son muchos, la verdad, los que tenemos, pero bueno, vamos a intentar afinar en algunos importantes. Y yo quería también hacer alguna mención, volvemos a Alicante, pues ese foro de Todo por Alicante, se titulaba, de Todo Alicante, que hemos tenido esta semana, donde estaba el alcalde de la ciudad de Alicante, Luis Barcala, y donde se hablaban de algunas cosas interesantes, por ejemplo, que se pondrá en marcha la liberación de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial y otras viviendas, también otras construcciones, podemos decir, de precio medio. ¿Qué importancia le das a esta noticia? Pues le doy mucha importancia porque Alicante tiene un problema de desarrollo, como comentábamos antes. El PGU es de 1983 y todavía tardaremos unos años en tener un nuevo documento, que habrá espacios en la ciudad, que habrá nuevos terrenos para construir, con lo cual hay que ir haciendo planes parciales. El centro ya está consolidado, está todo construido, no hay ninguna parcela en el centro. No hay problema, dijo el alcalde en el foro de Todo Alicante, con el tema de los apartamentos turísticos, ¿vale? Porque según la normativa municipal no puede haber apartamentos turísticos sueltos en bloques, en pisos, sino que tienen que ser construcciones enteras. Pero sí que es verdad que en todos los estudios, en todas las estadísticas, sale que Alicante es una de las ciudades más caras para comprar y más aún para alquilar. Con lo cual, nosotros los alicantinos, quien quiera empezar un proyecto de vida necesita una vivienda en Alicante y no la encuentra. Por eso el anuncio de la liberalización de suelo, de planes parciales que se van a desarrollar, como por ejemplo en Condomina, en Lomas de Garbineto, los que están ya en desarrollo en Vistahermosa Norte, es una oportunidad para conseguir esos pisos de protección oficial, que son más baratos que los del mercado libre, pero también un tipo de construcción que, por ejemplo, no se ha podido desarrollar en otras zonas como el Pau 5 por su propia tipología, por estar al lado de la playa, donde los precios, yo creo que en el Pau 5 por menos de 360.000, 380.000 euros no se podía comprar una casa de dos habitaciones. De 2 habitaciones, de nueva construcción. Entonces, la única opción es no intervenir el mercado, que eso lo tensiona aún más, sino liberalizar y procurar más terrenos, que es lo que anunció el alcalde. Pero esta propuesta es, pregunto por desconocimiento, porque a mí me sonaba que era de Vox, que Vox ya había pedido a Barcal hace tiempo liberar temas del suelo para temas de hacer viviendas para jóvenes. Pero bueno, a mí no me parece mal, a mí todo lo que sea intentar hacer algo con los precios del alquiler, a mí me parece bien. Es verdad que hay otros tipos de modelos como el que está haciendo Madrid. Madrid ahora mismo está vendiendo suelo a inversores para hacer viviendas de alquiler social. Entonces, bueno, volvemos un poco a lo que hemos dicho antes, ¿no? Aquí en Alicante se están utilizando unas fórmulas que en mi opinión son más antiguas, hay otro tipo de fórmulas, si estas les funcionan al alcalde, pues bienvenidas sean. Pero había algunos proyectos en marcha, como por ejemplo, Vistahermosa Norte está todavía a medio edificar y se continuará edificando, pero el plan parcial de la Condomina, que era una bolsa de suelo en una zona muy buena de la ciudad, que lleva muchos años atascado, y eso se va a desatascar ahora mismo y va a proporcionar una bolsa de vivienda bastante importante en una zona de desarrollo. Sí, al final también es paralelo a la construcción de obra nueva. Teníamos también esta misma semana el informe de INECA que hablaba de las 2 palancas grandes que sostienen la economía alicantina, una del turismo internacional y otra también la obra nueva. Claro, es que se necesita desarrollar obra nueva en Alicante porque después del parón del 2008, que duró prácticamente hasta el 2012 y demás, se ha ido recuperando y Alicante sí que está tirando, pero es cierto que en la capital hay un problema porque la ciudad consolidada no tiene solares, no tiene sitios para construir ahora mismo. Entonces necesitas lo que antes, todo esto antes era campo, hay que liberalizarlo y convertirlo en urbanizable. Toda la zona de la Gran Vía hacia adentro de la ciudad, lo que sería la almendra de Alicante, está bastante consolidada. Entonces lo que tienes que hacer son modificaciones al Plan General de Ordenación Urbana que tenemos del año 80 y tantos para poner suelo como rústico, como no urbanizable, en suelo urbanizable. Y eso es lo que se está haciendo ahora mismo. Planes parciales, como se hizo en Benalúa Sur o como se va a hacer en Condomina, que es la zona de la Albufereta, para poder construir. En el momento en que ese terreno sea urbanizable,
hay demanda en Alicante de viviendas, por lo tanto las empresas que se dedican a la promoción y construcción van a poder construir. En el momento en que tú tengas producto en el mercado, se deja de tensionar el precio de la vivienda en Alicante. Al final esto es muy sencillo, esto es oferta y demanda. Cuanto tenga oferta que sea capaz de cubrir la demanda, los precios se bajan. Lo que pasa es que hacemos algunos galimatías, como es por ejemplo el bono ese joven que nos inventamos hace unos años para el alquiler, que lo que hace es tensionar y subir artificialmente el precio de los alquileres. Si tú eres propietario de una vivienda y tú le das al que va a alquilar un bono de 100 euros, yo automáticamente el precio del alquiler lo subo 100 euros, porque es que sé que al que me lo va a alquilar no le va a costar más, le van a seguir costando el mismo precio. En ese momento no nos damos cuenta, pero a los 2 o 3 años esa bonificación, ese bono, va a formar parte del precio final del alquiler. Y en algún momento esa bonificación tú tienes que quitarla. Y en el momento que la quites, te produce el crack. Te produce el momento en el que el propietario de la vivienda no es capaz de bajar el precio y el inquilino no es capaz de llegar al precio que te pide el propietario si no está bonificado. Como digo, no nosotros, sino la administración pública, hay veces que con su buena fe, y pongo lo de buena fe entre comillas, lo que hace es intervenir el precio del mercado y lo que hace es cargarse los precios del mercado. Eso lo dejáis. Bueno, hay una cosa, yo me llama mucho la atención que tengamos cierta costumbre de empezar a favorecer la edificación o la construcción de nuevas viviendas en el extrarradio. Y abandonamos los barrios tradicionales de Alicante, que siguen habiendo solares sin ocupar, siguen habiendo viviendas que podrían ser rehabilitadas. Y yo creo que debería, además de, por supuesto, me parece fantástico que se pueda construir en el extrarradio de Alicante, yo creo que sí que es importante impulsar la recuperación de los barrios tradicionales de Alicante, importantísimo. Hay barrios que están muy cerca del centro y que a veces la gente podría vivir allí porque hay solares que no se construyen o viviendas que podrían ser rehabilitadas por cualquier motivo y evidentemente chocan muchas veces contra las dificultades que pone a veces el urbanismo para construir, para modificar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que además de hacer esa apuesta por fuera, hay que hacer una apuesta fundamentalmente por esa recuperación, esa rehabilitación de los barrios de Alicante que están en lugares fantásticos y yo estoy seguro que vivirán mucho más, porque cuando empezamos a construir en el extrarradio, el coste también adicional que supone, hay que dotar, después queremos que haya un tram que llegue hasta allí, o queremos que lleguen autobuses hasta allí. Es decir, oiga, si tenemos un espacio muy cerca en el centro de Alicante, intentemos también recuperarlo. Y después hay una cosa que es importante, cuando los jóvenes quieren acceder a esa vivienda, hay un aspecto que les cuesta muchísimo, y es que, fíjense, una vivienda que ya fue pagada su impuesto, si una persona la vende, hay que volver a pagar un 10%, que suele ser bastante caro ahora mismo para cualquier familia joven que no ha podido ahorrar ese 20 o 30% del coste de la vivienda para poder hacerse con ella. Creo que también es importante dar ayudas, o de alguna forma. Yo creo que en la época de Ciudadanos nosotros llegamos a proponer algo que me parecía interesante, ¿no? Y es adelantar parte de tu futura pensión con ese dinero para poder hacer frente a la entrada de una casa, ¿no? Yo creo que es fácil, hay que facilitar que la gente pueda comprar sus casas. Hay que, obviamente, para facilitarlo, tienen que bajar los precios y en algunos casos bajar los impuestos. Avanzo, vamos a por otros temas de este inicio del 2024 casi, pero algunos temas que creo que van a ser recurrentes. Algunos los hemos comentado ya en este tiempo de tertulia, pero con fuerza se coloca en la agenda o en las noticias la nueva pista del aeropuerto de Alicante. Algo por lo que aboga, y la semana pasada en Fitur fue muy claro el presidente Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, esta segunda pista del aeropuerto realmente tan necesaria cuando también se anuncian tantas nuevas rutas. Se hicieron de Ryanair, también el presidente Carlos Mazón avanzó, creo que eran 9 rutas más de esta empresa, de esta aerolínea en el aeropuerto de Alicante. No sé cuánto veis de necesario o de importante esta nueva pista, y que se coloca, ya digo, como una de las acciones políticas o anuncios políticos también. De eso estamos hablando en este programa, que se nos coloca en la agenda, María. Pues a mí me parece ya hasta tragicómico que vayamos otra vez a Fitur a anunciar más rutas con Ryanair, que la llevamos diciendo desde hace ya no sé ni el tiempo. Es verdad que en esta ocasión creo que se ha dicho que Ryanair iba a tener sede aquí en Alicante, que sí, ya la ha tenido, hace mucho tiempo ya estuvo de sede, luego se fue, luego volvió. Es decir,
otra vez en Fitur firmando convenios con Ryanair, que no me parece mal, pero también es verdad que sí estoy de acuerdo con esta necesidad de esa segunda pista, eso es cierto, pero también creo que deberíamos hacer una política con temas de vuelos, pues un poco invertir hacia un hub de vuelos internacionales, es decir, como están haciendo otras grandes, yendo un poquito más, nos estamos quedando como en lo de siempre, pidiendo casi lo de siempre para el aeropuerto. Creo que deberíamos ir a un Fitur, que estaría muy bien, con a lo mejor algún convenio para que vinieran vuelos de Asia, que fuera esta una línea, no otra vez con Ryanair, que me encanta, que me parece genial, que me parece maravilloso estar conectados con el norte de Europa, pero hay más mundo. Bueno, yo creo que esta apuesta de la segunda pista es hacer las cosas sí con previsión y con proyección. Antes comentaba Ginés que el aeropuerto había roto sus récords de pasajeros el año pasado con 15,7 millones de usuarios. ¿Vale? Y este año se esperan más. Este año estaremos en torno a 16,5. Yo creo que hasta rozaremos los 17. Un dato que dieron en el Pleno, donde salió una declaración del Partido Popular pidiendo esa segunda pista para aeropuertos de Alicante y Elche, y no votaron los de siempre. Votaron PP, Vox y también el Partido Socialista, que esta vez, oh sorpresa, sí que se unió. Y dijo un dato la portavoz del Plan Director de Aeropuertos de España, que está haciendo el Gobierno de España, que es que esa pista será necesaria cuando el Altet alcance los 22,6 millones de pasajeros. Que puede parecer que pues una locura, pero puede fácilmente, al ritmo que está creciendo Alicante, en turistas y en llegadas, puede ser en 5 años. Y una pista de un aeropuerto y unas instalaciones aeroportuarias no son nada fáciles de construir. Son muchos terrenos que expropiar, muchas licitaciones, muchos contratos, mucha burocracia. Entonces, pedirla y proyectarla para cuando se llegue a esos 22 millones de pasajeros, que puede ser en un lustro, para tenerlos listos, y no cuando tengamos esos 22 millones empezar los trámites y tener un aeropuerto ahogado. Eso es hacer las cosas con previsión, y me parece que ahora sí que se están haciendo las cosas bien y empezando la casa por el tejado. Lo que ha comentado María, que es muy importante, es decir, que los vuelos no sean solamente europeos, sino poder saltar también hacia Asia, buscar otros mercados. Es verdad que también, lo que pasa es que no me acuerdo de la aerolínea, pero que sí que es verdad que Alicante va a estar enlazado con algunos países que... Finnair. Vía Helsinki, efectivamente. Gracias, Ginés. Donde podamos pegar ese salto, que como dice María, sí que es importante buscando a otros mercados y no quedarnos solamente, que está fenomenal, ¿no? Pues explotar el mercado. Sí, porque al final nos estamos convirtiendo, y está muy bien, pero en un aeropuerto low cost. Es decir, creo que eran el 70-80% de los vuelos que llegan a Alicante directos son low cost, y no está mal, eso no está mal, pero hay un mercado que todavía no hemos explotado, y quizás deberíamos haber aprovechado Fitur y aprovechar este empuje que tiene Alicante con el turismo para abrirnos a otras partes. Por ahí venía un poquito esa apuesta de que se presentó con esa aerolínea de saltar, por ejemplo, Helsinki, y poder volar pues hacia otros continentes. Sí. Ginés, rematamos y vamos hacia la actualidad nacional, se nos come el escenario el tiempo. Dos temas sobre el aeropuerto. Crecimiento de las instalaciones, no hay que esperar a colapsar el aeropuerto para plantearse a ver si nos ponemos a hacer más pistas. La apertura de la terminal antigua está muerta de asco ahí, y eso es una pena, porque muchos de los vuelos se podían atender a través de la terminal antigua, que está cerrada. Y después el tercer tema, hay que dotar suficiente de personal al aeropuerto del Altet. Un punto crítico de los aeropuertos son los controladores aéreos. AENA tiene que poner los suficientes controladores aéreos en el aeropuerto de Alicante para atender el tráfico de aviones. Ya no hablamos de pasajeros, hablamos de operaciones de tráfico. Y tengo entendido hoy por hoy que no hay un número suficiente de controladores aéreos en el aeropuerto de Alicante para atender todas las operaciones que serían susceptibles de atender en el aeropuerto tal como está ahora mismo. Entonces, eso lo dejo también votando. Si me pides un segundo solamente más, muy rápidamente. Es decir, que está bien que planteemos para de aquí X años la segunda pista, pero estaría bien que tuviésemos la conexión ferroviaria ya mañana.
Y porque estamos hablando de cosas súper complicadas, que es la segunda pista, y una cosa que en teoría es relativamente sencilla, todavía estamos dándole vueltas. A ver si algún día la podemos ver nosotros. Algo le pasa a esa silla, Sí, pero no. yo creo que alguna maldad alguien me está haciendo aquí. No pienso mal, no pienso, eso es imposible. Alguien con el mando a distancia aquí. Junts avisa al gobierno y de qué manera que incumplirá el acuerdo de investidura si no sale adelante la ley de amnistía de una manera integral y de aplicación inmediata. Lo ha dicho el secretario general de Junts, Jordi Turull, después de que esta semana, como saben, esa proposición de ley de la amnistía no superara la mayoría absoluta y se quedara encallada en ese pleno del Congreso por decisión de Puigdemont, que manda en España, manda en la política española. María, ¿cuál es tu opinión, tu mirada sobre lo que pasó el otro día en el Congreso y después las múltiples amenazas, esta última también clara, que llegan desde Junts al presidente del gobierno? Pues yo diría que esto es una técnica más de ilusionismo mágico político que estamos viviendo en España en estos momentos. Para mí ha sido no solo que Junts haya ganado tiempo, sino que al Partido Socialista también le ha venido un poquito bien. Recordemos que después de este no tan pomposo a esta ley, ¿qué hizo el señor ministro Félix Bolaños? Se fue a Bruselas a esta mesa de negociación, que ya podemos hablar de ella también en otro momento, que fue vergonzosa, bueno, con Esteban González Pons y un comisario europeo, donde es verdad que no se habló de la ley de la amnistía, pero iba a quedar estéticamente bastante mal si iba un ministro de España después de aprobarse esta ley. Tenemos también las elecciones gallegas de por medio. A mí, en mi opinión, le ha venido muy bien al Partido Socialista este no de Junts. A Junts también le ha venido muy bien, pues porque ahora tenemos a los jueces dando pistas sobre qué es lo que falla en esta ley, es decir, tienen un mes para intentar neutralizar esas enmiendas o corregir esas enmiendas para neutralizar esos huecos que quedaban en esa ley. Te lo resumo en ilusionismo político, pues que nos están desviando la atención hacia un paripé mientras están arreglando la casita de vuelta de Puigdemont. ¿Tu opinión? ¿Tu mirada, José Vicente? Pues yo creo que esto tiene tantas variables que es prácticamente imposible escrutarlas todas. A las que dice María, yo le añadiría una. Y es que igual no se transforma la ley de amnistía, sino lo que se cambia es el Código Penal. ¿Vale? Los jueces están señalando, como ya ha dicho María, los fallos, las grietas de esta ley de amnistía. Ahora nos centramos todo en los delitos de terrorismo y hay dos vías. Es decir, o modificamos las enmiendas a la ley de amnistía para que se incluya el terrorismo, que parece que a día de hoy el PSOE no pasará, aunque ya sabemos lo que ha pasado con el resto de líneas rojas, o modificamos el Código Penal y la definición que tiene de terrorismo. Modificamos el Código Penal otra vez. De nuevo. De nuevo. Las que sean necesarias. Claro, sin problema. Eso ya lo decía, que estos son mis principios, pero si quieres tengo otros. O sea, que eso... No, yo creo que hay una cosa, a mí me gustó una cosa que dijo muy bien, que después no se corresponde con lo que está haciendo el Partido Popular. A mí Feijóo dijo eso de que no existe un PSOE con dos almas, sino simplemente que el PSOE ya no tiene alma. Los socialistas ya no tienen alma. Entonces, es decir, porque no sabemos, nadie es capaz de reconocer un partido serio y sensato en el Partido Socialista. Es un partido que va a hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder. Con lo cual tampoco acabo de entender, y también lo ha apuntado María, qué hace González Pons pactando con los que estaban a punto de pactar con los independentistas, amnistiar a todos los terroristas, en la reforma del Consejo General del Poder Judicial. No lo puedo entender. Yo creo que ahora mismo el Partido Socialista ahora mismo no se puede pactar nada. Y de los independentistas yo me quedo con una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Es decir, conforme en el 34, cuando los de Esquerra Republicana se levantaron contra la República Legal Española y al primer disparo huyeron, pues siguen su mismo esquema y ahora tenemos a un diputado de Esquerra Republicana que, por el miedo que le detengan, si ya se ha escapado a Suiza, y ha dicho, me llaman la atención dos cosas. Ha dicho que va a seguir cobrando como secretario de la mesa, aunque esté en Suiza, y dos, la vicepresidenta socialista, en vez de decir que está haciendo mal, no, está diciendo que entiende perfectamente lo que está sufriendo el diputado de Esquerra Republicana. Vamos a ver, esto, ¿en qué han convertido el Partido Socialista y Pedro Sánchez la gobernabilidad de España? En que la vicepresidenta del gobierno español vea bien que un diputado de Esquerra Republicana sea prófugo de la justicia y siga cobrando del Parlamento catalán. Pues bueno, esto es lo que hay.
Yo, por poneros un ejemplo de lo que ocurrió el día después de este no de Junts a la ley, que fue muy curioso ver cómo estaba el señor Salvador Illa en una radio y estaba el señor Félix Bolaños en una televisión casi al mismo tiempo. Salvador Illa estaba diciendo o estaba defendiendo la capacidad del Partido Socialista de poner límites a Junts. Pero el señor Bolaños estaba en otro lado, en otro medio de comunicación, ya os digo, casi en paralelo, defendiendo la ley y criticando a Junts por no haber aprobado o no haber votado sí a una ley que ellos mismos habían propuesto y habían corregido. Pues un mensaje para cada público. Exactamente, exactamente. Pues ¿qué está pasando al final? Pues al final a cada uno le dicen lo que quieren oír, han ganado un mes de plazo, van a pasar las gallegas y patada para adelante. Las gallegas son un punto de inflexión muy importante porque son las primeras elecciones que se van a celebrar después de las elecciones nacionales de julio. Son una piedra de toque de saber en qué momento está realmente una parte, al menos una parte del electorado. De acuerdo que es una parte del electorado bastante cautivo del Partido Popular, que es la parte de Galicia, ¿no? Pero en abril-mayo tenemos las de Euskadi. ¿Qué va a pasar entre las elecciones de febrero de Galicia y las elecciones de abril-mayo de Euskadi? ¿Se va a aprobar la ley de amnistía? ¿Va a recoger la ley de amnistía también terrorismo del que se generó en Euskadi en su momento? ¿Es posible? ¿Es un pacto de H. Bildu con Pamplona, con Navarra, con algunos ayuntamientos de Guipúzcoa? Hay una serie de pactos que por desgracia no los conocemos, pero que al demócrata nos tiene que preocupar mucho. No los conocemos, pero los podemos intuir. Y eso nos tiene que preocupar mucho. A mí me preocupa mucho porque el Partido Socialista, hay dirigente del Partido Socialista que ha dicho que Bildu ha hecho más por la democracia española que el resto de partidos de la derecha, por ejemplo. Y esto está dicho. Es decir, yo cuando hay personas de cierto nivel de un partido dicen eso y no son cesados ipso facto al día siguiente, pero en fin, yo insisto, yo creo que Pedro Sánchez va a vender a quien haga falta con tal de permanecer en el poder. Y va a poder seguir engañando a la gente, porque la gente, yo no sé muy bien por qué, parece que no se entera. Yo lo único que quiero decir es, están hablando de los sucesos que ocurrieron en Cataluña, donde murió una persona en el aeropuerto, donde fueron agredidos miserablemente una gran cantidad de policías, y están hablando como si aquello no hubiese sucedido. Es decir, yo creo porque existen vídeos y existen películas. Si no, nos dirían que no existió, que no pasó nada y que los independentistas estaban jugando a otras cosas. Me he quedado sin tiempo. Último minuto, María, que decir algo, pero 10 segundos. Pues diría que ojo con la Unión Europea, que hay una enmienda encima de la mesa de una directiva diciendo que no van a aceptar que los países miembros de la Unión Europea tengan legislaciones relativas a amnistiar a corruptos. Ginés Blázquez, un placer. Yo bajaré algo más terrenal. Un día tenemos que hablar entre la correlación que hay entre el turismo y la construcción en zonas como Alicante. Es importante, ¿eh? Muy buenas noches. Buenas noches. María, muy buenas noches. María Barrios, gracias por acompañarnos. Fernando Llopis, gracias por estar con nosotros. José Vicente Pérez Pardo, te leemos en todo Alicante. Muchas gracias, Tomás. Se nos acaba el tiempo, ya se nos ha acabado, ya me he pasado como casi siempre. Gracias a todos, gracias a mis compañeros de realización, de edición, de producción, por acompañarnos y hacer posible este escenario. Yo a todos les espero dentro de 7 días para más actualidad, para más tertulia y para más debate en este espacio de Alacantí Televisión. Descansen, es tarde, gracias por acompañarnos, continúen en la programación de esta su casa de Alacantí Televisión. Buenas noches.